Muy buenas tardes. Quisiera empezar con una poesía muy conocida. Seguro que sabréis también el autor. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue las sendas por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Pero esta poesía de Fray Luis de León nos introduce el tema de hoy, las sendas de los sabios, las sendas de Jesús. Es curioso que antes de llamarnos cristianos, antes de que la Iglesia fuera conocida como una congregación de cristianos, a los seguidores de Jesús se les llamaba de otra manera. ¿Cómo se les llamaba? Antes de la Iglesia, pues se les empezó a llamar cristianos cuando el Evangelio arraigó en la capital de Siria, en Antioquía de Siria, ¿no? Entonces allí se les empezó a llamar a los discípulos de Jesús cristianos. Pero antes, ¿cómo se nos llamaba? Los del camino, ¿verdad? Los que siguen el camino. De hecho, Jesús es la verdad y el camino y la vida. Y los discípulos de Jesús le seguimos a Él, y al seguirlo a Él estamos en el camino de Dios, porque Él es la puerta y es la salvación y la vida eterna, y Él también es la verdad, el camino y la vida. Así que vamos a hablar hoy de las sendas, de seguir a Jesús por las sendas del Maestro. Las sendas, en el profeta Isaías se nos habla, y en el Jeremías, de seguir las sendas antiguas, ¿no? Y por el hecho de que aparezca asociada la palabra antiguo, a algunos les da reparo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a seguir lo antiguo? Pero mirad, ¿qué es mejor? ¿Lo antiguo y sabio o lo nuevo y moderno pero desastroso? ¿Vale? A veces la disyuntiva es esta, ¿no? Seguir las modas del siglo XXI, ¿a dónde nos va a llevar? Si al hacerlo damos la espalda a las sendas antiguas de Dios que ha revelado en su palabra para que sepamos por dónde debemos ir, seguir las nuevas modas, los nuevos caminos, estos atajos prometidos, ¿no? Muy entre comillas, ¿no? Que son atajos, son maravillosos porque te llevan directo a la felicidad y al placer. Cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuyo fin es la muerte. Así de claro lo dice la palabra, ¿no? El mundo los promete como maravillosos, fantásticos, llenos de placer y felicidad, pero su fin es la muerte. Fíjate dónde te llevan. ¿Vale? Lo que es un atajo, drasera en catalán, un camino más recto. Normalmente los caminos, cuando suben grandes desniveles, hacen eses, ¿no? Para que la pendiente no sea tan fuerte, van haciendo eso y van subiendo. Entonces las draseras son los caminos que suben recto y suben con una pendiente mucho más fuerte. Si estás fuerte para poder seguir los caminos rectos más directos, avanzas, ¿no? Y la palabra de Dios lo que nos promete son estas draseras, ¿no? Estos caminos que son caminos probados, en los que no hay trampa, en los que no hay una trampa al final del camino que te lleva a la perdición. Había un pastor evangélico que conocimos en Málaga, y él había sido en la guerra de Vietnam del batallón antiminas, es decir, tenían toda una serie de aparatos de detección, y lo que hacían era levantarse muy muy temprano, mucho antes que los demás, y iban por los caminos donde la población civil debía transitar para ir a los campos, al cultivo o a sus trabajos, y iban con los detectaminas para limpiarlos de minas. ¿Qué pensáis? ¿Se esperaban las personas a que acabaran el trabajo? Se esperaban. Esperaban que ellos pasaran primero y sacaran, porque por la noche a menudo venían los del Vietcong, ¿no? Los de Corea del Norte, Vietnam, venían y volvían a poner minas. El hecho de haberlas quitado por la mañana no te daba garantía de que alguien hubiera venido por la noche a volverlas a poner. Así que el Señor nos dice que hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él, ¿no? Una puerta ancha,
y un camino ancho, espacioso, fácil, la multitud te arrastra, tú te pones ahí, a veces casi no tienes ni que andar, ¿no? ¿Verdad? Los que van a tu lado te van empujando hacia adelante. Pero hay un camino estrecho, una puerta estrecha y un camino angosto que lleva a la vida. Y este es el camino que debemos seguir. Y este camino tiene un nombre. Este camino es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice Jesús. Él es la garantía, ¿verdad? Hoy en día que suenan tantas otras propuestas más modernas, religiones orientales, nuevas filosofías, pero fíjate que el que te da la garantía de que vas a llegar al buen destino, a la casa del Padre, donde Él ha preparado moradas para ti y para mí y para todos, el que te da la garantía es Jesús. Nadie viene al Padre, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, por medio de mí. Así que con esta introducción vamos a pasar directamente a la primera senda, siguiendo la senda de la unidad. Va a parecer raro, pero así es como lo plantea el texto que acabamos de escuchar. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, nos dicen: si hay alguna consolación en Cristo, consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable o alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. En estos dos versículos encontramos la senda de la unidad. Seguir a Jesús lo debemos hacer, mirad, no es el camino de Robinson Crusoe, el que se perdió en la isla y empezó a hablarle a una pelota de tenis. No, que este era el náufrago, ¿verdad? Pero Robinson Crusoe le hablaba a las cabras, porque pudo conseguir un rebaño. Entonces, realmente el camino del cristiano no es un camino en el que vas por libre y vas solo y ya está, y el domingo te ves una buena predicación por internet y fantástico. No, hermano, podemos hacerlo. Tenemos los 7 días de la semana para ver buenas predicaciones por internet. Tenemos los 7 días de la semana para leer la palabra de Dios y leer buenos libros cristianos. Pero el cristiano está llamado a seguir a Jesús como parte, como miembro del cuerpo de Cristo, junto a sus hermanos y hermanas. No estamos llamados a ir por libre, y mucho menos a ir solos. Hasta el antiguo libro de Eclesiastés nos lo recuerda: mejor son 2 que 1. Si uno se cae, ¿verdad?, el otro le ayudará a levantarse. Y si hace frío, podrán darse calor, como aquella cola, la cola más elevada del mundo, la habéis visto, se ha hecho viral esta semana, ¿no? Allí arriba de todo, del Everest. 200 personas muertas de frío, ¿verdad? Esperando horas que les tocara el turno para poder pisar la cumbre y decir: ya he llegado al techo del mundo. Mirad, me parece que han sido 6 los que han muerto como consecuencia de las largas esperas y las bajas temperaturas y la falta de oxígeno, que allá arriba no se puede respirar. Qué cosas, ¿verdad? El Señor nos dice claramente cuáles son las prioridades en la vida y que la vida vale mucho más, la vida vale mucho más que la vanagloria de haber podido subir aquí o allá. ¿No es así? Vamos, yo lo entiendo así, por eso dejé la escalada de alto riesgo, ¿no? Porque el Señor me dijo: a ver, ¿tú no valoras tu vida? ¿Tú no aprecias lo que yo te estoy dando? Esta nueva y segunda oportunidad que te estoy dando de vivir siguiendo el camino del Señor. Pues entonces, ¿por qué te juegas la vida de forma caprichosa y arbitraria? Y en el fondo está o traumas o vanagloria, hermanos. La vanagloria de haber subido allá arriba, porque para subir allá arriba tienes que pagar 40, 50, 60.000 euros para poder subir, mejor dicho, para que te suban.
porque van con los sherpas. Los que tienen mérito son los sherpas, que son los que suben a los clientes, les preparan el té, les plantan la tienda y les ponen allí todo a disposición. Muy bien, pues vamos a continuar por la senda de la unidad en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y mirad, este versículo 1, esta frase, si hay, en realidad es, sí que la hay, claro que la hay. Porque la construcción griega no es, en este caso no se trata de traducirlo por un condicional, sino que da por sentado que la hay, ¿verdad? Hay una construcción que la misma palabra en otro contexto, ¿no?, y con otra estructura gramatical es un condicional que pregunta si hay esto o aquello, pues tráemelo por favor, pero en este caso no, en este caso es ya que hay consolación, ¿verdad? Pablo lo afirma, no lo pregunta. Ya que hay consolación en Cristo, hermanos, la base de nuestra unidad es que somos uno en el Señor. No hay dos iglesias, no hay dos cuerpos de Cristo. Somos uno en el Señor. Por eso nuestro consuelo está en Cristo. Nuestro consuelo del amor del Señor, que no nos fallará, nos podrá fallar todo lo demás en la vida. Pero el amor del Señor, hermanos, no nos fallará. Él no nos dejará, ni nos desamparará. ¿Verdad? No hay nada absolutamente, ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué bonito Romanos 8, este gran capítulo de la Biblia que nos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La unidad en Cristo, la unidad es en Cristo, somos su cuerpo, miembros de su cuerpo. Y además, fijaros que además de destacar este elemento de la unidad, también habla de la comunión del Espíritu. ¿Qué hacemos cuando acaba el culto? En la bendición de 2 de Corintios 12:13 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Sin la comunión del Espíritu no hay unidad. Lo que nos hace uno es que el mismo Espíritu, el mismo Santo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, este Espíritu de adopción que nos permite decirle, Abba, Padre, con toda confianza, nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, llenos de gratitud y Él lleno de amor, porque somos sus hijos y sus hijas, y no permitirá que nada ni nadie nos separe de su amor, ¿no? Y la comunión del Espíritu es lo que hace una realidad la unidad milagrosa que ha obtenido Cristo al morir en la cruz y al salvar a personas de todo pueblo, raza, lengua y nación. La Iglesia es internacional, por vocación, por esencia, porque el Señor redime a personas de todas las etnias, lenguas y naciones, y la Iglesia los acoge con amor, con el mismo amor con el que Dios lo ha salvado. Es una contradicción una Iglesia que practique la acepción de personas, el racismo. A ver, es una contradicción, pero a veces estas cosas pasan, ¿eh? ¿Puede haber alguna persona racista en la Iglesia? Vamos, claro que sí, ¿no? Es algo más de lo que el Señor nos tiene que ayudar a verlo claro y a liberarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa que no sea conforme a la voluntad de Dios. Así que en la comunión del Espíritu hay unidad. En este afecto entrañable, las misericordias de amor y de compasión que movieron a Jesús a dar su vida por nosotros en la cruz,
por amor y por misericordia para salvarnos. De todo esto habla el versículo 1, y a mí me gustaría que cuando hablamos de unidad nos acordemos de unas páginas más atrás, en Efesios 4, de aquello que dice Pablo, cuando dice, mira, sed solícitos, es decir, esforzaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Notemos que Pablo no dice, cread la unidad, ¿no? Pablo no dice, haced vosotros posible la unidad. No, él dice, guardad la unidad, porque la unidad ya la ha dado Dios. El milagro de la unidad de la Iglesia lo ha hecho Dios, nadie podría hacerlo, ningún ser humano podría hacerlo, de unir en la Iglesia de Jesucristo a personas de toda edad, condición, sexo y lengua o nación o procedencia. Este milagro lo ha hecho Dios. Nosotros debemos guardar esta unidad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces Pablo enumera qué es lo que nos une, hermanos. A ver si esto que voy a leer es algo que a ti te apela y te une a los demás. Mirad, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios, un único Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad de la Iglesia. Y este milagro lo ha hecho Dios posible. Y nosotros debemos manifestarlo y nosotros debemos guardarla. Yo desconfiaría muchísimo, ha habido casos extraños a veces en las iglesias, ¿no? En la historia de la Iglesia. Había un señor que Dios, un hermano que Dios había bendecido mucho, pero esto precisamente, ¿no? La bendición de Dios le probó. Llegó un momento que ese hombre se constituyó como en un pequeño papa en aquella gran iglesia que el Señor, a través de su ministerio, de sus predicaciones, había ido levantando. Y entonces aquel orgullo espiritual fue igual que aquella iglesia, el Señor la bendijo y creció tanto, el orgullo espiritual de ese líder la hundió. ¿Sabéis por qué? Porque él decía, aquí no hay nadie ni nadie, no hay nada ni nadie que vaya a cambiar las cosas. Las cosas son como son y así deben continuar, ¿verdad? Esto siempre se ha hecho así. Si queréis cambiar esto va a ser sobre mi cadáver. Pues hermanos, créanme que fue sobre su cadáver, porque se murió él y se cargó la iglesia. Con esa actitud de inmovilismo, de soberbia espiritual, de orgullo, de aquí se tiene que hacer lo que digo yo. La iglesia, que tanto había sido bendecida, quedó reducida a una pequeña sombra de lo que fue, ¿no? Entonces, la unidad es muy importante. No podemos decir, mirad, como no se hace lo que yo creo, como no se predica tal y como yo creo que debería hacerse, como no se hacen las cosas estrictamente como yo quisiera que se hagan, pues entonces me voy. Y si me lleva alguno más, pues lo hago también. ¿Verdad? Esto es una tremenda contradicción contra toda la enseñanza de la palabra de Dios. Guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Guardadla. No podemos tirar misiles contra la unidad de la Iglesia. Debemos ser humildes y renunciar a cosas por amor a la unidad de la Iglesia. Y mirad, no lo estoy diciendo porque haya ningún problema. Al menos que yo sepa, no hay absolutamente ningún problema. Pero es bueno tener las vacunas puestas, ¿verdad? Es bueno. Que no lo haya no quiere decir que no lo haya habido, ¿eh? Los que llevamos muchos años en la Iglesia sabéis que estas cosas lamentablemente pasan. Pero es bueno tener puestas todas las vacunas y saber que la unidad es importante para que seáis uno, dice Jesús, para que el mundo crea que Dios me ha enviado. Mirad si es importante la unidad, que da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios que Él ha enviado para salvarnos. El milagro de la unidad en la Iglesia da testimonio del infinito poder y sabiduría de Dios. Así que vamos a continuar con el versículo 2.
Os habéis preguntado, bueno, ¿y cómo es que José Luis ve aquí a la unidad? Por el versículo 2, hermano. El versículo 2 dice, mirad, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, y al final dice, sintiendo una misma cosa. Es decir, empieza y acaba de la misma manera el versículo, ¿no? Insiste en que debemos tener un mismo sentir. Insiste en que debemos esforzarnos en ver las cosas tal como las ve y las presenta la palabra de Dios, ¿no? Que haya una misma forma de pensar. A ver, el Señor no quiere clones, no quiere robots, ¿vale? No estoy pensando en esto. Estoy pensando de que realmente hay una unidad milagrosa que nos da el Espíritu y que nos da la palabra. Si todos tenemos el mismo Espíritu y todos leemos la misma palabra, queridos hermanos, tiene que haber mucha unidad, ¿verdad? Porque estamos leyendo lo mismo y el que nos da luz espiritual es el mismo Espíritu. Tiene que haber mucha unidad entre nosotros. Tiene que haber esta unidad del consuelo, del amor, de la misericordia, de los afectos entrañables, fraternales. Tiene que haber unidad. Y Pablo lo plantea así. La unidad me hará feliz, ¿verdad? Y lo contrario también es verdad. Cuando hay, tanto en una familia como en una iglesia que es la familia de Dios, no hay unidad, el gozo se va, hermanos, se va la paz y se va el gozo, se van los dos, la paz y el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para la iglesia. Él quiere la unidad de la iglesia. Aquí lo dice muy claro. Debemos sentir lo mismo, pensar lo mismo. Cuando abrimos la palabra debemos de estar de acuerdo. Debemos tener el mismo amor. Cuando lo ves este versículo, sacas la lupa y lo miras, te das cuenta de que Pablo está diciendo lo mismo y una sola cosa, ¿verdad? Y estáis unidos porque el Señor os ha dado un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, tenéis un único Señor y Salvador y un único Padre que es el Dios de todos. Tenéis que estar unidos. Así que en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una sola alma, unánimes, ¿verdad? Tanto en el griego como en el castellano, la idea etimológica es muy clara. Unánimes, de una sola alma, como uno solo, ¿verdad? Como si fuéramos uno solo. Pues esta es la preciosa unidad que el Señor, de una forma poderosa y milagrosa, ha dado a su iglesia. A mí me gustaría ahora hablar de la segunda senda, que es seguir la senda de la humildad. Ah, bueno, pastor, pues entonces yo como soy el más humilde de todo, ya me puedo salir a tomar un cafetito. No, no te salgas, pues si no te vamos a quitar la medalla del más humilde. Si te sale por esta razón, te quitamos la medalla, No, la verdad es que la humildad era, en tiempos de Jesús, era una virtud denostada. O sea, el mundo grecorromano tenía la humildad como algo negativo, como algo que realmente no se buscaba, no se apreciaba. Sin embargo, en la cultura bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mucho más, la humildad es algo que debemos tener muy claro, que es el único camino para seguir al Señor. Aprended de mí, dice Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queréis tener paz y descanso, tenéis que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es el camino del cristiano. El camino, la senda de la humildad no es opcional. Tenemos que ser humildes. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, seremos humildes, porque estaremos aprendiendo de aquel que era manso y humilde de corazón. Mira, la humildad condiciona toda nuestra vida, condiciona todas nuestras relaciones. La relación con Dios, la primera de todas. Pedro, que era una persona muy echada para adelante, ¿verdad? Pedro era muy impulsivo. Señor, yo no te negaré nunca. Si es necesario, moriré contigo. Pero yo no te negaré. Pedro, que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Señor, no puede ser, no te negaré nunca. Pedro, que aprendió muy bien esa lección llorando con sinceras lágrimas de arrepentimiento, escribe esto en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Se nos habla de la humildad tanto en la relación con Dios como con los demás, ¿no? Y se dicen estas palabras literalmente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Jóvenes, ostras, la palabra también habla a los jóvenes. Jóvenes, pero todos tenemos el corazón joven, ¿a que sí? Yo todavía me veo joven, imaginaros, ya con un poco de juventud acumulada en varios sitios, pero yo todavía me veo joven. Jóvenes, dice la palabra, estad sujetos a los ancianos de la Iglesia, y todos sumisos unos a otros, ¿verdad? La sumisión es el vestido de la humildad. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque aquí ahora Pedro nos va a dar las razones por las que dice esto, ¿no? Que nos revistamos de humildad, que nos sujetemos unos a otros. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Si te quieres relacionar bien con Dios, tienes que ser humilde. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero esta palabra resiste se queda un poco corta. Dios se opone a los soberbios. Dios confronta a los soberbios. Dios planta cara a los soberbios. En fin, a mí ya no me gusta plantar cara a nadie, ni que nadie me plante cara, porque eso implica una situación de violencia, de confrontación. Pero imaginaros si el que tienes delante, plantándote cara para confrontar tu orgullo espiritual, es nada más y nada menos que el Señor. Esto es lo que dice Pedro. Dios se opone y confronta a los soberbios, a los orgullosos, a los que se vanaglorian. Y después, cuando ha dejado muy claro lo grave que es que Dios se oponga a los soberbios, dice, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y mirad qué perla viene a continuación, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dios es fuerte, puedes echarle tu ansiedad, aquello que te roba la paz, aquello que te preocupa, aquello que te lleva en una situación de afán. Dios puede cargarlo por ti. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él te ama y cuida de ti, dice Pedro. Qué bonito, hermanos. Dios nos anima a buscarle, a buscar su apoyo y su ayuda, a echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti y lo hace por amor. Y lo va a seguir haciendo siempre. No te dejará ni te desamparará. Así que este texto, hermanos, el texto que nos habla de la humildad, son los versículos siguientes. Dice, nada hagáis por contienda, por pelea, por vanagloria, por orgullo. No hagáis nada por contienda o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa esto? Pues que no mires solo por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros. ¿Verdad? La humildad no es pensar mal de ti, sino pensar menos en ti. ¿Estáis de acuerdo o no? La humildad no consiste en que tú pienses mal de ti y te latigues. No. Dios no quiere eso. Piensa con realismo de ti mismo, cómo eres, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tus defectos, tus virtudes. Sé realista. No tengas una opinión más alta que la que debes tener, ¿verdad? Pero la humildad no consiste en pensar mal de ti y darte golpes y decirte que eres un vil gusano. No, la humildad es pensa menos en ti y más en los demás, ¿verdad? El amor, bien entendido, empieza con uno mismo, pero no se acaba con un egoísmo, ¿eh? El amor es ama al prójimo como a ti mismo, lo cual implica que debes amar a los demás, pero que también te debes amar a ti, ¿verdad? El versículo no dice ama al prójimo más que a ti mismo, o tampoco dice ama al prójimo en lugar de amarte a ti mismo. No,
El versículo es muy realista. Ama al prójimo como te amas a ti mismo. Abre tu corazón. Vamos a intentarlo. Vamos a abrir nuestro corazón. Veréis cómo caben muchas personas. Caben muchas personas dentro, para ayudarlas, para amarlas, para cuidar de ellas. Hemos de abrir el corazón, hemos de seguir las sendas de Jesús. Y Él tenía un corazón tan grande que murió en la cruz abriendo sus brazos para acogernos y abrazarnos a todos nosotros. Él es nuestro Maestro y es a Él que debemos seguir e imitar. Entonces, de la humildad, a mí me gustaría que me ayudéis un poquito. ¿Qué es la humildad para vosotros? ¿Cómo definiríais la humildad? No es fácil, pero bueno, si queréis ayudarme os lo agradezco. ¿Cómo definiríais, cómo explicaríais qué es la humildad o qué es una persona humilde? No os he chafado lo que queríais decir. Por favor, continuad. No es fácil, ¿verdad? Hay cosas que las tenemos muy claras, qué es, pero no es fácil expresarlas, no es fácil explicarlas. La humildad es algo, como os decía, que había sido menospreciado en el mundo greco como algo servil, ¿no? Como algo pusilánime, servil. No era apreciada en el mundo greco-romano. Sin embargo, en la Biblia, hablando de Moisés, se dice que no había ningún otro varón tan manso y humilde como Moisés en toda la tierra. Manso y humilde son términos sinónimos. En nuestras traducciones aparece la palabra manso, aplicada a Moisés. También se dice esto mismo de Abraham, cuando él, en vez de pensar en sí mismo, piensa en Lot, piensa en Sodoma y Gomorra, intercede delante de Dios con mucha humildad, pidiendo que tenga misericordia de aquellas ciudades que van a ser destruidas. Mirad, a veces el dilema que se nos plantea en la vida es humildad o humillación. A ver si esto rompe el hielo, ¿vale? ¿Qué diferencia verías entre ser humilde o ser humillado? ¿Humildad o humillación? ¿Qué diferencia podría haber? La humillación es una pena y la humildad consiste en conocer nuestras limitaciones. Muchas gracias, Juan Manuel. Aceptar limitaciones y la humillación es algo que sufres, ¿no? Algo que te hacen los demás. Cuidado, los demás o Dios. Porque cuando Dios confronta a los soberbios, los humilla. ¿Verdad? Aquellos que no han querido ser humildes y se ponen muy tozudos, muy empecinados en su vanagloria y soberbia y orgullo espiritual, Dios los humilla. Tienen que aprender la humildad en este sentido a la fuerza, ¿no? Porque Dios los pone en situaciones de humillación. Así que, ¿qué es mejor, hermanos? ¿Ser humildes o ser humillados? Os lo dejo a vuestra reflexión, ¿verdad? Porque Dios promete que aquellos que sean humildes, Dios los va a bendecir, Dios los va a cuidar, Dios los va a exaltar, ¿no? Es como cuando Jesús decía, mira, si vas convidado, hombre, no te pongas en el lugar de más honor, porque va a venir el anfitrión y te va a decir, mira, lo siento, pero es que había preparado este asiento para tal persona que va a venir a la cena, ¿no? Para el alcalde del pueblo. Y entonces te tendrás que, avergonzado, te tendrás que levantar y cambiar de sitio. Ponte más bien en el último lugar, porque así el anfitrión se preocupará de darte el lugar que él ha pensado para ti, ¿no? Y de una forma serás humillado, pero de la otra serás bendecido y exaltado. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a ser humildes, como decía Andrew Murray, por tres razones. Por tres razones. Porque somos criaturas de Dios, Él nos ha creado, porque somos pecadores y Él es santo, y porque somos redimidos, pero hemos sido salvos por pura gracia.
¿verdad? Si yo me preocuparía mucho si ahora preguntara, a ver, ¿alguno de los que está aquí ha sido salvo por sus propios méritos? Y levantar a alguien la mano, me quedaría tremendamente preocupado por esa persona. Porque hemos sido salvados por el Señor por pura gracia. ¿Sabéis esto qué quiere decir? Que no lo merecíamos en absoluto, que ha sido un regalo de Dios, que ha sido por el perdón maravilloso de Dios, que no lo merecíamos en absoluto. Por eso dice Sí, me gustaría leeros una frase que me ha gustado mucho. Dice, la humildad de Cristo que encontramos aquí en el capítulo 2 de Filipenses, ¿no? Que Él, siendo Dios, se hace hombre, se hace siervo, se hace obediente, y obediente hasta la muerte, y la muerte, la peor, la más terrible, la muerte de cruz, ¿no? En este ejemplo de humildad, del que se autohumilla, ¿no? Y desciende, se rebaja a sí mismo como lo hizo el Señor, pues en esta humildad de Cristo que hace posible nuestra salvación, al morir en la cruz por nuestros pecados, la humildad es la esencia de nuestra fe salvadora. Hay una perfecta correspondencia entre la humildad de Cristo que vemos aquí en Filipenses capítulo 2, y qué es lo que consigue, lo que logra nuestra salvación y nuestra fe salvadora, cuya esencia debe ser la humildad. ¿Por qué? Porque la fe que te salva, o sea, la fe que se apropia de la salvación de Dios, de la salvación que Dios te da, ¿qué es? Hombre, pues es reconocer que no tenemos ningún mérito, que nos la da por pura gracia, que somos pecadores que merecen la condenación, pero que aceptamos el regalo de Dios, que nos da la salvación aunque no la merecemos, ¿verdad? O sea que la humildad realmente es la esencia de nuestra fe, de esta fe que recibe la salvación de Dios. Y esto lo debemos entender muy claramente para que podamos seguir al Señor Jesús en la senda de la humildad, ¿verdad? No mirando egoístamente solo por lo tuyo, sino mirando por lo de los demás, cuidando a los demás, ayudando a todo el que puedas. Versículo 5 lo resume muy bien: que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la que se aferraba y a la que no quería renunciar bajo ningún concepto. Nuestra salvación es posible porque Cristo se despojó a sí mismo, porque Cristo, como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. No se aferró a su gloria divina como algo a lo que no estaba dispuesto a renunciar. Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo eterno de Dios, eternamente engendrado, estando en la gloria de Dios y siendo la palabra todopoderosa que había creado todas las cosas del universo, estuvo dispuesto a humanarse, a hacerse un pequeño bebé en gestación en el vientre de María, a nacer en un pesebre, a ser envuelto en pañales y puesto en un lugar que era el lugar de los animales, de los corderos o del buey o del asno, pero era un establo. No le habían dado lugar a una mujer a punto de dar a luz, no le dieron una habitación en ninguna casa del pueblo de Betlem. Y Jesús empezó a sufrir desde ese mismo instante. Jesús ya había sufrido un larguísimo trayecto desde Nazaret hasta Belén, por medio de ríos, barrancos, montañas, con un tremendo calor de día y frío de noche. Jesús se humilló a sí mismo para salvarnos. Y nosotros debemos seguir este ejemplo de humildad en Jesús. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? ¿Dejó de ser Dios? ¿Verdad? Me parece que hoy habéis estado hablando de esto, ¿no? en la clase de la Trinidad. ¿De qué se despojó Jesús? De su gloria. Él no manifestaba lo que era. Parecía un hombre más, como los demás. Primero un niño, como los demás, después un muchacho y después un hombre. Y además era carpintero, que eran los que hacían las casas de aquella época, ayudaba a su padre José, ¿no? Que era carpintero, hacían casas.
hacían trabajos manuales, era una persona curtida en el trabajo manual, ¿no? Al lado de su padre. Y realmente vemos que Jesús renunció a la gloria divina, renunció a hacer uso de lo que él era como Dios, de sus atributos divinos, ¿no? De su omnisciencia divina. No es que no lo fuera, pero renunciaba a hacer uso de ellos si el Padre no le daba permiso para hacerlo. Se sujetó como un hombre más a la voluntad de Dios en todo, y además se fue sujeto como un hombre más a estar en un mundo de pecado, de maldad, de sufrimiento, de orgullo, de soberbia, de violencia, y él sufrió los ataques del maligno como un hombre más, como un ser humano más, siendo el Dios que había creado todas las cosas. Así que la palabra nos anima a seguir este ejemplo de humildad de Jesucristo y nos anima también a seguir su ejemplo de servicio. Se despojó a sí mismo, ¿para qué? Pues para hacerse siervo, tomó forma de siervo, como un hombre, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La tercera senda es la senda del servicio y la senda de la obediencia. No puede haber bendición de Dios ni puede haber humildad si no hay una sincera y profunda obediencia para servir a Dios y para servir a los demás. Y esto es lo que vemos aquí en la vida de Jesucristo. ¿Cómo acabó Jesucristo justo antes de ir a la cruz? Se quitó su túnica, se puso una toalla, que en realidad la palabra que utiliza es un delantal de siervo, cogió un barreño, una palangana con agua y se puso a lavar los pies de los demás. Los pies polvorientos y sucios de los que andaban con sandalias por los caminos no asfaltados, por supuesto, de Palestina. Y ahí estaba el Señor de señores, el Creador del universo, arrodillado con un delantal de siervo, lavando los pies, haciendo lo que nadie más había querido hacer. Hermanos, este es el ejemplo de humildad, de obediencia y de servicio. Jesús dejó la gloria de Dios, dejó de estar, pues eso, en el lugar que le corresponde, como hijo de Dios, como Dios hijo, como palabra todopoderosa, para hacerse un siervo humilde al servicio de los demás, dando la vida por los demás. Todo su tiempo era para Dios y para los demás. Y entonces, como se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, para salvarnos, una muerte no cualquiera, muerte de cruz, para salvarnos, para cargar nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que el justo muriera por los injustos, para llevarnos a Dios, para que aquel que no conoció pecado fuera hecho pecado al cargar nuestros pecados y al recibir la maldición de Dios sobre nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos y heredemos la bendición de Dios. Esto es lo que hizo Jesús. Y Él nos dice, seguid la senda que yo os estoy mostrando. Una senda de unidad, una senda de humildad y una senda también de servicio en obediencia a Dios para el bien de los demás. Y hermanos, qué claro, ¿verdad? El Cristo preexistente, que estaba siempre, eternamente a la diestra de Dios, bajó, ¿no? Como a mí me encanta aquel himno que cantamos por Navidad, tú viniste a Belén a nacer, ¿verdad? ¿Cómo es? Tú dejaste tu trono y corona por mí. Qué bien refleja ese himno, Filipenses capítulo 2. Tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a Belén a nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven y sálvame, ¿verdad? Este es el mensaje del Evangelio y este es el mensaje de Filipenses capítulo 2. Aquel que estaba a la diestra de Dios se humilló, le sirvió, le obedeció, nos salvó y después fue exaltado de nuevo a la diestra del Padre. Mirad,
Al que se humilla, Dios lo exalta. Mirad qué ejemplo más claro. Versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Pablo aquí se inventa una palabra. No le basta la palabra exaltar. Cuando yo lo miraba hoy, saqué la lupa, lo miré bien, digo, ostras, se inventa una palabra. Dice Pablo, y por esto Dios le súper exaltó. No le bastaba exaltar, ¿no? Súper exaltó. Le exaltó a lo sumo. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos. Lo sabéis, ¿verdad? No hay otro nombre. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro nombre que se pueda invocar para ser salvo. El nombre de Jesús. Oh, dulce nombre. El nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús, que es sobre todo otro nombre, el Señor de señores, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, toda rodilla, ¿verdad? Me cuesta, pero lo hago. Toda rodilla se debe doblar. Y yo prefiero doblarla ahora, porque llegará un día en que aquellos que no la han querido doblar, en que aquellos que no lo han querido reconocer como Señor de sus vidas, ni como su Salvador, ese día, ¿no?, cuando Cristo vuelva en poder y gloria, aquellos que han sido rebeldes y han rechazado y no lo han querido reconocer, ese día también sus rodillas se doblarán y también sus lenguas le confesarán. Pero será tarde, será tarde. Es aquí y ahora. Hoy es día de salvación. Hoy es el día que nos hemos de humillar y decir, Señor, perdóname, porque soy un miserable pecador, porque solo mi esperanza es únicamente tu maravilloso amor y tus muchas misericordias, tu bendita gracia, que me des lo que no merezco y que no me des la condenación que sí merezco. Hermanos, este es el Evangelio. Y esto es lo que explica Filipenses capítulo 2. Sigamos pues, sigamos al Maestro, sigamos detrás de Él en unidad, unidos como hermanas y hermanos en Cristo. Sigamos en una actitud de humildad, rechazando toda soberbia y altivez espiritual, sometiendo todos nuestros pensamientos al señorío de Cristo. Y sigámosle en esta senda de servicio y obediencia que le glorifica, porque si lo hacemos, Dios nos exaltará. Amén. Amén.